Ya, bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar con la última parte eh, del contenido que son ecuaciones de Hamilton. Ya, bueno, pues les vuelvo a repetir una vez más, lo más importante que van a llevar en la parte de mecánica clásica es la parte de dinámica. Ya, pero ahora resolviendo con las ecuaciones de Lagrange y también con las ecuaciones de Hamilton, ¿ya? Esas tres van a ser la parte más importante que vamos a hacer en la parte de mecánica clásica, ¿no? Dinámica del cuerpo rígido, ecuaciones de Lagrange, ¿ya? Y las ecuaciones de Hamilton, ¿no? Para poder describir el movimiento de un determinado sistema, pero que estén con fuerzas, por lo pronto, por ahora, con fuerzas conservativas. Bueno, pues ahora entonces nosotros sabíamos que la derivada respecto del tiempo, ya, y de la derivada de Lagrangiano respecto de Q punto menos la derivada de Lagrange respecto de Q va a ser igual a cero, ¿no? Esto era la ecuación de Euler-Lagrange, ¿no? ¿Quién era Q? Esta Q es la coordenada generalizada. A partir de esa coordenada generalizada encontrábamos las velocidades generalizadas y bueno, pues indicábamos que Lagrangiano o Lagrange era la energía cinética menos la energía potencial, ¿no? Bueno, ahora entonces vamos a partir de esta ecuación, copiamos esta misma ecuación y digo la derivada respecto del tiempo, paréntesis, la derivada de Lagrangiano respecto de Q punto, va a ser igual a la derivada de Lagrange respecto de Q. ¿Ya? A esta parte de acá, lo han llamado un momento generalizado. Y esta parte de acá es una fuerza generalizada, ¿ya? Entonces, la derivada respecto del tiempo del momento generalizado va a ser igual a la derivada de Lagrange respecto de esa coordenada generalizada. Vamos a decir sí solamente si este momento generalizado había sido la derivada del lagrangiano respecto de Q punto. Esto es muy importante para nuestros propósitos de más adelante. ¿Ya? Ahora pues entonces en forma general y en forma más sencilla, ¿ya? En una forma general y en una forma más sencilla, este hamiltoniano se define como el momento generalizado, este momento generalizado, ya, respecto de esa velocidad generalizada menos el lagrangiano. Pero este lagrangiano depende de una coordenada generalizada y a su vez depende de las velocidades generalizadas que nosotros habíamos indicado. Pero esta velocidad generalizada va a depender también de la coordenada generalizada y también de los momentos generalizados, ¿no? Ya. Entonces, es así como se define este hamiltoniano de forma general. Esto va a ser para nosotros la definición general del momento generalizado. ¿Ya? No vamos a denotar mucho con subíndices. Ya vamos a indicar que este hamiltoniano prácticamente es para una sola partícula. ¿Ya? Nosotros eventualmente a este hamiltoniano, si nosotros observamos, este hamiltoniano depende de estos momentos generalizados.
pero también va a depender de una coordenada generalizada, depende de esta coordenada generalizada. A partir de esta coordenada generalizada se encuentran estos momentos generalizados. Entonces, este hamiltoniano va a depende prácticamente de una coordenada generalizada y de un momento generalizada, y eventualmente puede depender del tiempo, pero para nosotros por lo pronto va a depender solamente de una coordenada y del momento. Acuérdense en un principio el lagrangiano. Este lagrangiano, este lagrangiano era dependencia prácticamente de la coordenada generalizada, de la velocidad generalizada y eventualmente del tiempo, ¿no? Pero ahora nosotros no vamos a trabajar con estas velocidades generalizadas, sino en vez de estas velocidades generalizadas vamos a utilizar los momentos generalizados, ¿ya? Entonces el hamiltoniano va a depender ahora de las coordenadas generalizadas y de los momentos generalizados. Entonces esto va a ser P por Q punto menos el lagrangiano, que depende de la coordenada, ¿ya? Y de su velocidad, ¿no? Y esta velocidad a su vez va a depender también de una coordenada y del momento generalizado, ¿no? Entonces, en forma general, entre paréntesis, indicamos que esto va a ser el hamiltoniano de nuestro sistema físico, ¿ya? Así se define el hamiltoniano, y esto va a ser la deducción más importante que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Para el hamiltoniano. Entonces, ahora, ¿cuáles serán las ecuaciones de Hamilton? Así se define el hamiltoniano. Ahora, ¿cuáles serán entonces las ecuaciones del hamiltoniano para nuestros propósitos? ¿Ya? Entonces, nosotros tendríamos que derivar, ¿no es cierto? Tendríamos que derivar este hamiltoniano, como depende de Q y depende de P, primero tendríamos que derivar este hamiltoniano respecto de Q. Primero derivaremos respecto de Q. Entonces decimos que la derivada del hamiltoniano respecto de Q va a ser igual, ¿ya? Al derivar respecto de Q, entonces vamos a hacer, esto depende esto es Q punto, que va a depender de Q, inicialmente depende de Q. Entonces P va a ser una constante, ¿ya? Y la derivada de Q punto respecto de Q, menos corchete, ¿ya? En acá vamos a derivar estamos derivando respecto de Q, y acá hay Q, y acá adentro también hay Q, entonces va a ser la derivada de un producto, ¿ya? La derivada del lagrangiano respecto de Q, por regla de la cadena, la derivada ahora sí de Q respecto de Q, ¿no? ¿Ya? Primero derivamos el lagrangiano respecto de Q, ¿ya? Luego volvemos a derivar esto de acá, ¿no? La derivada de Q respecto de Q. Más, ahora derivamos la derivada del lagrangiano respecto de esta Q punto, respecto de Q punto, vamos a decir, la derivada de Q punto, respecto de quién estamos derivando, respecto de Q, ¿no? Entonces, eso es la derivada por regla de la cadena, ¿no? Copiamos todo y digo la derivada la derivada del hamiltoniano respecto de Q es igual a P por la derivada, ¿ya? Por la derivada de Q punto
de Q punto respecto de Q menos la derivada de Q respecto de Q, esto va a ser 1, y la derivada de Lagrangiano respecto de Q punto, acá está, ya, la derivada de Lagrangiano respecto de Q punto, eso es P, momento generalizado P. Acá va a haber una P, ¿no? Esto es P. Y distribuimos el signo menos, va a ser la derivada del Lagrangiano respecto de Q, menos P por la derivada de Q punto respecto de Q, ¿no? Y si ustedes se dan de cuenta, estos dos términos de acá son idénticos y simplemente me queda menos la derivada del Lagrangiano respecto de Q, ¿no? Solamente me queda eso. Ahora vamos a indicar lo siguiente, ¿ya? Ahora vamos a indicar lo siguiente. Entonces, esto lo vamos a copiar, lo voy a copiar acá. La derivada del hamiltoniano respecto de Q, eso es igual a menos la derivada del lagrangiano respecto de Q. Eso es lo que estamos indicando por el momento, ¿no? Simplemente lo copié. ¿Ya? Ahora, mm, lo vamos a dejar como una ecuación, lo vamos a dejar acá como una ecuación asterisco. Nosotros sabemos, pero vamos a indicar, indicábamos, según las ecuaciones de Euler-Lagrange, teníamos esto de acá, ¿no? Teníamos esto de acá, Q punto menos la derivada de Lagrangiano respecto de Q igual a 0. Nosotros a esto de acá lo habíamos llamado que es un momento generalizado. Habíamos dicho la derivada respecto de t es el momento generalizado. Este que está con menos, al otro lado con más. La derivada del Lagrangiano respecto de Q. Entonces, si derivo una vez más esto respecto del tiempo, va a ser P punto, la derivada del Lagrangiano respecto de Q, entonces, eso es la derivada del Lagrangiano respecto de esta coordenada generalizada, es P punto, ¿no? Va a ser esto de acá, el momento generalizado punto. Entonces, podemos reemplazar eso en nuestra ecuación, ¿no? Entonces, en asterisco, en esta ecuación asterisco, en esta de acá, teníamos que la derivada del hamiltoniano respecto de Q va a ser igual entonces, la derivada del lagrangiano respecto de Q es P punto, menos P punto. Entonces, una de las ecuaciones de Hamilton es justamente esta ecuación de acá y esta ecuación nosotros la vamos a utilizar. Esto es la ecuación para mí de Hamilton, una de las ecuaciones de Hamilton. Ya, entonces eso es el proceso por el cual nosotros encontramos a una de las ecuaciones de Hamilton. Ahora vamos a buscar la otra de las ecuaciones de Hamilton.